Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Diga, pero la constancia en los procesos es lo que nos lleva a ver nuevos resultados. Albert Einstein dijo lo siguiente: si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿cómo pretendemos tener resultados diferentes? Indudablemente Dios es un Dios que nos quiere transformados. Amén. Génesis 1, 26 al 27, vamos a leerlo todos juntos. La primera parte del versículo 26 dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Versículo 28 en la primera parte. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces Dios sella la creación con broche de oro. Vemos en el capítulo 1, el capítulo 2, cómo Dios crea todas las cosas que existen con la palabra y sella su creación con broche de oro, con el ser humano, lo más valioso de su creación. Entonces crea al hombre a su imagen, como un reflejo de lo que es, y a semejanza de él mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Somos seres únicos y especiales. Diga conmigo: yo soy único y especial. Entonces, en la creación ningún otro ser tiene esta característica de ser creado a imagen y semejanza de Dios, solamente el hombre. Aquí nos enseña claramente que no tenemos por qué estar buscando el eslabón perdido, porque finalmente el eslabón perdido no existe. Y si llegase a existir, pues nunca lo vamos a encontrar, porque es más sencillo creer lo que la Biblia enseña y vivir una fe sencilla. Amén. Amén. Diga: el eslabón perdido no existe. Y si llegase a existir, nunca lo voy a encontrar. Desde luego por nuestros propios medios, porque finalmente, ¿quién es la piedra angular? Cristo. Es el fundamento de nuestra vida, el Logos, quien le da sentido a todo nuestro ser. Amén. Entonces Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse con su Creador como un ser espiritual. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y Dios creó a Adán y Eva en el Edén con la posibilidad de relacionarse sin intermediarios con Dios, en una relación de amor real y práctica. Pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que tratamos de solucionar nuestros problemas desde una sola perspectiva, desde la perspectiva natural. Y eso creo que es normal para todo el mundo. Queremos solucionar nuestros problemas desde una perspectiva natural, ¿cierto? Me pasa esto, hay que encontrar esta solución, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. De hecho, por eso es que usted viene a consejería, y la expectativa que usted tiene con respecto al consejero es que el consejero le diga lo que usted tiene que hacer, porque usted cree que el consejero tiene la llave maestra para encontrar la solución a su problema. Y desde luego el consejero es un orientador para que pueda llevar a la persona que tiene la necesidad del consejo encontrarse con el Señor y seguir al Señor, porque finalmente el consejero no tiene la respuesta, pero Dios tiene la respuesta. Amén. Entonces a veces tratamos de solucionar los problemas desde una sola perspectiva, pero resulta que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual.
Y es allí donde nos sentimos frustrados porque los problemas se agravan hasta que involucramos a Dios en el proceso. Amén. No solamente hay respuestas naturales, necesitamos la respuesta espiritual de Dios, porque la respuesta espiritual de Dios es la verdad absoluta. Amén. Amén. Hay cosas que Dios te va a revelar espiritualmente. Por eso la Biblia dice que nosotros ponemos nuestra mirada ¿en quién? En Dios. Puestos los ojos en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dice que nosotros no ponemos la mirada en lo físico, porque lo físico se acaba. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, poner nuestra mirada en Dios es poner la mirada en lo eterno. Amén. Diga conmigo, tenemos que involucrar a Dios en nuestro proceso. O si no, todo proceso que nosotros vivamos va a ser un proceso terapéutico que va a tratar tal vez el alma, va a tratar nuestro corazón, nuestra área física, pero el cambio profundo viene de adentro hacia afuera. Amén, iglesia, ese es el orden de las cosas. Diga conmigo, fui creado para tener una relación de amor con Dios. Hay una frase de San Agustín, el gran reformador, teólogo, que es un ícono para el catolicismo romano, y dice: hay un gran vacío en el corazón del hombre que solo Dios lo puede llenar. Ese vacío es tan grande que el tamaño de ese vacío se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es la respuesta para ese gran vacío. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir en la cruz, vencer la muerte, darnos su espíritu, y por medio de una decisión de fe, con el fin de llenar ese gran vacío de nuestro corazón. Amén. Diga, Dios quiere llenar el vacío de tu corazón. Diga al que tiene a su lado. Es cierto. Entonces, el propósito de Dios al crearnos es que el ser humano viva en el paraíso, pero por el pecado fuimos separados de Dios y el ser humano eligió vivir en el desierto, el lugar para el cual no fuimos creados. Por eso sufrimos tanto en este mundo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para vivir en el desierto. Fuimos creados para tener comunión con Dios y para vivir en el paraíso. Es por eso que vivimos insatisfechos, desubicados. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar para el cual no fuimos creados. Fuimos creados para tener comunión con Dios, pero elegimos el desierto. Y como hoy voy a hablarles acerca de dos desiertos, quiero contarles un poco qué significa el desierto. Cuando nos imaginamos un desierto, nos imaginamos un lugar solo, lleno de peligros, árido, con mucho calor, donde no hay vegetación, donde hay poca actividad pluvial, es decir, llueve poco. Pero, ¿sabe una cosa? Estudiando un poco acerca del fenómeno climatológico, es necesario en el mundo los desiertos. O sea, donde no existiera el desierto del Sahara, todo cambiaría. O sea, Dios tiene un propósito con los desiertos y tiene que ver con la regulación del clima, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es un desierto? Es una región llana o montañosa que se caracteriza por unas escasas precipitaciones pluviales, poca vegetación, arena en las llanuras y un candente sol durante el día. Es un lugar poco habitado y son zonas muy desoladas. De hecho, usted no dice yo quiero vivir en el desierto, ¿cierto? Usted no, físicamente usted no dice me voy a construir la casa en el desierto. ¿Cierto que no? Bueno, eso está claro. La Biblia describe el desierto como un lugar de prueba y de sufrimiento. Entonces, ¿cómo usted anhelar vivir en un lugar de prueba y sufrimiento? Yo creo que por sentido común, pues no nos gusta mucho.
Vemos cómo a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿qué significa Egipto espiritualmente hablando? Vida de esclavitud, separados de Dios, hacia la tierra que fluye leche y miel, es decir, la promesa de bendición y prosperidad que todos anhelamos. Nos muestra el proceso de Dios con el hombre. El desierto es necesario para poder llegar a disfrutar de la bendición prometida del Señor. Amén. Dígale al que tiene a su lado, dígale, el desierto es duro, pero es necesario. Todos nosotros, sin excepción, tenemos que pasar por el desierto. De hecho, en el Salmo 23, en donde el rey David hace una analogía con respecto a la relación del hombre con Dios y lo compara con la relación de la oveja y el pastor, dice en el Salmo 23, se nos habla de pasar por el valle de sombra y de muerte para poder encontrar los verdes pastos. Y es importante hablar de estas cosas, ¿por qué? Porque con Dios no hay atajos. Nosotros a veces creemos que llegamos al Señor, venimos con miles de problemas, llegamos a Dios y los problemas se nos van a acabar. Y muchas veces llegamos a Dios con una vida más o menos buena, porque nos metemos la mentira de que estamos muy bien, y llegamos al Señor y ¿qué pasa? Empiezan a complicarse las cosas. Y no es que el Señor nos complique la vida, no, lo que pasa es que antes estábamos ciegos. Y con el Señor Dios nos quita el velo y vemos la realidad de lo que estamos viviendo, y entonces empezamos a pasar por situaciones difíciles que vendría a ser un desierto, en donde nosotros lo que tenemos que aprender es a olvidar el pasado que quedó en Egipto. Tener una actitud en el desierto adecuada, porque es en el desierto donde usted y yo aprendemos a conocer a Dios realmente. No por la religión de la tradición de nuestros padres, no por la fe del amigo que me habló de Dios, sino que es ahí donde yo realmente puedo decir, mi Dios, mi Señor, mi Padre, soy su hijo. Y es en el desierto donde yo veo brotar el agua de la roca, es en el desierto donde yo recibo maná del cielo, donde recibo codornices, donde soy resguardado en la noche con una columna de fuego, y durante el día tengo la nube que me protege. Amén. Entonces, una lección que no podemos olvidar es que para llegar a la cúspide del collado tenemos que cruzar el valle. Y vamos a ver entonces los dos desiertos. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, por el privilegio de estar reunidos hoy domingo en Casa sobre la Roca, por lo que tú nos quieres hablar. Revélanos por medio de tu Santo Espíritu lo que nos quieres enseñar en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces existen dos desiertos. El primer desierto se llama el desierto del hombre. ¿Qué significa el desierto del hombre? Todos sin Cristo estamos en un desierto. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, nuestra vida estaba en el desierto. Aridez sentimental, aridez económica y aridez espiritual. Nada nos saciaba, aquí había un gran vacío en el corazón, había una sensación de soledad, de insatisfacción. ¿Y cómo se llama eso? Se llama el desierto del hombre. Entonces, ¿qué es el desierto del hombre? La vida sin Dios, la vida alejados de Dios. ¿Y cuándo comienza el desierto del hombre? El desierto del hombre comienza con el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Vivimos esas consecuencias. ¿Y dónde termina ese desierto? Ese desierto termina con el arrepentimiento, cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor a través de una confesión voluntaria de nuestra fe, con nuestros labios, y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, y tomamos la decisión de cambiar, de vivir con Él, de invitarlo a que camine con nosotros. Hasta ahí llega el desierto del hombre.
Su Espíritu entra a nuestra vida para que tengamos una relación de amor con Él. Y esa vida se manifiesta en ¿qué? En un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un verdadero arrepentimiento se manifiesta en un cambio en nuestro comportamiento. Amén. Diga conmigo, un verdadero arrepentimiento se manifiesta en un cambio de comportamiento. Eso es lo que conocemos como el testimonio de nuestra vida cristiana. Éramos antes y ahora somos otra cosa. Antes hacíamos esto y ahora no hacemos eso. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación en Cristo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dice la Biblia, el que robaba ya no roba más. El que decía mentiras ya no miente más. Un arrepentimiento genuino se manifiesta en un cambio de comportamiento. ¿Y eso cómo se llama? El desierto del hombre, la vida sin Cristo. Pero ahora vamos a entrar en otro desierto que no nos gusta, pero que es muy necesario y que se llama el desierto de Dios. El desierto de Dios. Entonces yo les decía ahorita que todo ser humano tiene que vivir el mismo proceso que vivió el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Primero, estaba en Egipto. ¿Qué pasó? Entra al desierto y después goza de la tierra prometida. ¿Cierto? Diga conmigo, con Dios no hay atajos. Entonces podríamos llamar el desierto como el lugar donde Dios tiene un proceso con nosotros, donde estamos viviendo un proceso. Es el que más tememos, pero en el que más bendición recibimos. ¿Usted puede creer que usted recibe bendición de Dios en el desierto? Si usted está viviendo una vida de desierto, usted tiene que asumir una actitud adecuada porque ese desierto es para bendición de nuestra vida. Amén. La Biblia dice que los que con lágrimas sembramos, con regocijo vamos a recoger. Todo proceso nos lleva a cambios y los cambios duelen. Dígale al que tiene a su lado, los cambios duelen. Por eso a veces es necesario que Dios permita que tengamos situaciones de dolor, porque es la única manera que nosotros podamos generar un cambio en nuestra vida. Entonces vamos a ver las características de ese desierto, el desierto de Dios. Diferente al desierto del hombre, que el desierto del hombre termina con una vida de arrepentimiento y de entrega al Señor Jesucristo, el desierto de Dios, que es, ya tenemos la fe, ya creemos en Jesús, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, pero en nuestro caminar con el Señor entonces empieza cuando Dios lo determina. ¿Cuándo empieza el desierto de Dios? Cuando Dios lo determina. Dios dice, Diego, Juan Carlos, Reinel, John, Jorge Enrique, Carlos, Jorge Hernán, Raúl, Fabián, muestre a ver, estos necesitan un desierto. Entonces Dios lo determina. No les estoy profetizando, por favor, no me malentiendan, estoy simplemente poniendo un ejemplo, pero si usted lo quiere asumir de esa manera y usted quisiera recibirlo, pues bueno, bienvenido, porque si fuese necesario, pues seguramente va a ser para bendición de nuestra vida. Amén. Entonces empieza cuando Dios lo determina y además es necesario. No lo puedo acortar, pero sí lo puedo alargar. Diferente al desierto del hombre, termina con una decisión nuestra. Amén. El desierto de Dios, ¿lo puedo acortar? No. Dios tiene determinado el tiempo necesario para que nosotros podamos aprender la lección de Dios. Pero, aunque no lo puedo acortar, sí lo puedo alargar.
¿Por qué? Porque en el proceso del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida eran 11 días en línea recta. Algunos dicen 11, algunos dicen 13 días, algunos dicen 17. Realmente eso no es tan importante. Lo que realmente es importante es si eran 11 días en línea recta, ¿por qué se demoraron 40 años? ¿Saben por qué? Porque ellos iban en el proceso y en medio del proceso, ¿saben qué pasaba? Abortaban el proceso. Y se ponían a dar vueltas en el desierto, como muchas veces nos puede pasar a nosotros, que en vez de avanzar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nos la pasamos es dando vueltas a nuestro pasado. Antes nos iba mejor, lo que tuvimos, lo que logramos, lo que debimos haber hecho y no hicimos, cuando finalmente no debería ser así. Deberíamos avanzar para que finalmente esa etapa de Dios en el desierto dure lo que Dios quiere que dure y que no seamos nosotros los que alarguemos el desierto. Porque ¿qué alarga el desierto? Y usted lo ve en el contexto histórico al leer la Biblia, que lo que alargó su proceso en el desierto fue queja, crítica, rebeldía a la autoridad, desobediencia, necedad, idolatría, anhelar el pasado. Entonces la clave para que no se alargue ese desierto que tal vez usted hoy está viviendo es la obediencia. Amén. Lo importante de este desierto es moldearnos el carácter y enseñarnos a conocer a Dios dependiendo de Él. Si en el desierto Dios te quiere enseñar a que dependas de Él, ¿qué haces todavía dependiendo de ti mismo? Lo que estás haciendo es dando vueltas en el desierto. Tienes que poner tu mirada en Dios. Amén. Para que ese tiempo definitivamente se acabe. Y la pregunta que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros es: ¿qué clase de desierto estás viviendo? Si estás viviendo el desierto del hombre, hoy puedes acabar con ese desierto y arrepentirte de tus pecados, decidir caminar con el Señor, y hasta ahí llega ese desierto. Pero si tal vez hoy lo que estás viviendo es el desierto de Dios, lo que debes reflexionar es: disponte a aprender las lecciones que Dios te está enseñando, que lo hemos venido hablando los últimos domingos y los miércoles que hemos venido compartiendo acerca del libro Una vida con propósito. Disponernos a aprender las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. ¿Te has puesto a pensar en estos días qué has aprendido esta semana? ¿Saben qué aprendí yo esta semana? Que Dios es todopoderoso. Eso aprendí esta semana. ¿Y saben qué aprendí esta semana? Que no es a nuestra manera, sino que muchas veces en el momento menos esperado, cuando nosotros hemos estado orando, clamando, siguiendo sus caminos, en el momento que uno menos se imagina, Dios obra de manera inesperada y nos muestra que Él es todopoderoso. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Pretendemos que oramos y ya se va a solucionar, ¿cierto? O vemos un resultado conforme a nuestra naturaleza humana. Pero si viéramos un resultado conforme a nuestra naturaleza humana, ¿en dónde queda la gloria de Dios? Es la pregunta. Pero cuando vemos un obrar sobrenatural de Dios, en donde podemos decir: tú eres todopoderoso, ¿saben qué pasa? Queda a un lado mi autosuficiencia y no queda sino ponernos de rodillas, dar gracias a Dios y decir: Señor, definitivamente tú hiciste este milagro. Amén. Entonces disponte a aprender las lecciones que Dios te está enseñando. Y segundo, disfrútalo teniendo una actitud correcta, porque por difícil que parezca, es para
tu bien. Y quiero que vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 y lo vamos a proyectar en las pantallas y usted lo va a leer y va a pedirle al Espíritu Santo que Dios le revele lo que Dios le quiere revelar hoy. Dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Diga conmigo: el desierto no es eterno, así como las pruebas no son eternas, son temporales. Versículo siguiente: el oro, oigan esto, Dios nos compara a nosotros con el oro. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, es decir, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Jesucristo se revela y entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Gloria y honor a Dios. ¿Y dónde se revela Jesucristo? En las pruebas. Dígale al que tiene a su lado: Jesucristo se nos va a revelar en las pruebas. Pero cuando asumimos la actitud adecuada frente a ese desierto. Y vamos a ver algunas características del desierto de Dios. Y vamos a ver la primera característica: el desierto de Dios te hace mirar hacia arriba. Generalmente caminamos en la vida no puesto los ojos en Jesús, sino poniendo la mirada en lo que tenemos delante, ¿cierto? Se me presenta esto, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué hay que gestionar? ¿Qué hay que corregir? Y miramos siempre de manera horizontal. Pero las pruebas y los desiertos que Dios permite que tengamos que vivir nos hace obligatoriamente mirar hacia arriba. Y vámonos a 2 de Corintios 4, 16 al 18 y lo proyectamos en la pantalla. 2 de Corintios 4, 16 al 18, ¿qué dice? Por tanto, no nos desanimamos. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Qué tienes que hacer? No te desanimes, porque es para tu bien. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, porque a veces las circunstancias de nuestra vida nos llevan a desgastarnos físicamente, ¿o no? A uno los problemas le cambian las facciones, ¿o no? A veces es muy evidente. Yo no sé, para mí es imposible evitar el que se vea que estoy pasando por dificultades. Quisiera que no se me notara tanto. Entonces, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro, ¿qué pasa? Mientras expresamos por fuera nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Dios está tratando con nosotros. Y está tratando con nosotros a su manera, con amor, por doloroso que sea. Nos vamos renovando día tras día. Versículo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen ¿qué? ¿Qué producen? ¿Qué producen, queridos? Una gloria eterna que vale ¿qué? Muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso, si estás pasando por una prueba, estás pasando por un desierto, no te quedes en el instante que estás viviendo, en el momento que estás viviendo. Piensa en la gloria que habrá de revelarse cuando salgas de esa prueba avante. Amén, iglesia. Entonces, primero, te hace mirar hacia arriba. Segundo, el desierto de Dios te enseña humildad. Digan amén. No hay algo que nos lleve a bajar la cabeza que las circunstancias, los problemas, las dificultades, las pruebas. Y ese es el objetivo del desierto. Por eso cuando tú estás como muy orgulloso, muy arrogante, pues el Señor va a permitir que pases por pruebas
¿para qué? Para quebrantar tu cerviz. Amén. Porque la Biblia dice que el que endurece la cerviz, endurecer la cerviz es esto. ¿Será que? Quebrantado. Endurecer la cerviz nos lleva a ¿qué? A que es necesario en nuestra vida un quebrantamiento. Porque el antídoto de Dios contra la soberbia son las pruebas. Amén. Pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas en el ámbito familiar, pruebas, piense usted qué prueba está viviendo. Y no digas, ay, sí, estoy viviendo una prueba. No, Señor, tal vez he sido muy orgulloso. Hoy entiendo que a lo mejor he sido arrogante, he sido soberbio, tal vez he sido autosuficiente. Tal vez mi carácter no perfeccionado por ti me ha llevado a creerme mejor que los demás. O inclusive a tener baja estima, porque la baja estima es un síntoma del orgullo. ¿Usted sabía eso? Porque la soberbia como la baja estima están centrados en el ser mismo. Y muchas personas que tienen baja estima, entonces ¿qué hacen? Esconden su baja estima como siendo orgullosas, buscando reconocimiento. Y vamos a mirar qué dice 2 Corintios 12, versículo 7, y usted lo va a ver en las pantallas. Dice entonces, el antídoto contra la soberbia son las pruebas. Si es necesario que Dios te lleve al desierto para que aprendas la humildad, lo hará, porque es la única manera de parecernos a Él. Amén. No hay otra manera de que usted y yo nos parezcamos a Dios sino siendo humildes. Diga, la humildad me hace parecido a Dios. Y si la soberbia es contraria a la humildad, entonces cuando eres soberbio, ¿a quién te pareces? Tú mismo toma tus propias conclusiones. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 12, 7. Y vamos a mirar el versículo 8 y 9 además. Dice, para evitar que me volviera presumido, está hablando el apóstol Pablo, el sistematizador de la fe, aquel que trajo el evangelio a Occidente, un hombre que tenía 3 nacionalidades, un hombre supremamente culto, un hombre formado a los pies de Gamaliel, sus padres banqueros. Dicen algunos escritos que probablemente estaba nominado para ser sumo sacerdote, una persona supremamente importante. Y mire qué dice este hombre: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mucho cuidado, porque así como el apóstol Pablo tuvo revelaciones y él luchaba con el orgullo, a usted le puede pasar lo mismo. Siendo una persona cristiana, viniendo a la iglesia y siendo usado poderosamente por Dios, usted puede volverse arrogante. ¿Y qué hace el Señor? Para ponernos a la raya, muchas veces van a haber situaciones en donde pueden ser como espinas clavadas en el cuerpo, circunstancias que usted va a pedir a Dios que Dios las quite de sí, pero no se van a ir. ¿Por qué? Porque es la única manera que Dios nos tiene a rayas para que seamos humildes. Versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Siguiente. Pero Él me dijo, no, Señor, tal vez si te la quito, vuelves a ser arrogante otra vez. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y voy a hacerles una pregunta y usted verá si me la contesta o no. Esto es una cuestión de libertad en este lugar. ¿A usted le ha pasado que usted está bien
y usted se tranquiliza con Dios. Deja de hacer el devocional, deja de ayunar, deja de venir a la iglesia, porque como todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias difíciles? Usted quisiera estar pegado del Señor, ¿cierto? Y como Dios conoce nuestro corazón, entonces, ¿qué nos enseña Dios? A través de las pruebas, a ser humildes. Y muchas veces ese sufrimiento se va a prolongar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ha querido quitárnoslo, nosotros volvemos nuevamente a ser orgullosos. Y cada uno de ustedes tiene que reflexionar en lo que les estoy diciendo. Y seguramente va a entender muchas cosas después de esta enseñanza. Vamos a ver tercera característica. Pero mire lo que dice Jesucristo. El que se enaltece será humillado. El que se humilla, ¿será qué? ¿Quién será enaltecido? ¿El orgulloso? ¿Quién será enaltecido? El humilde. ¿Quién será humillado? El soberbio. El que se enaltece. La verdadera humildad se manifiesta en reconocer que lo que tenemos y lo que somos, Dios nos lo ha dado. Dones, talentos y habilidades. Otro es que yo lo administre de manera adecuada. Dios me da las cosas y yo administro de manera adecuada y multiplico lo que Dios me dio. Pero el mérito no es solo mío. Tengo que reconocer que es Dios quien me ha dado las cosas y me ha capacitado para que yo pueda administrar con sabiduría. Dice Santiago 1, 17 al 18, que todo don perfecto viene ¿de dónde? De arriba. Tercero, el desierto de Dios nos enseña obediencia. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que hasta Jesucristo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Cuando vino a esta tierra como hombre, la obediencia no es innata, hay que aprenderla. Y las pruebas nos enseñan a obedecer. Amén. Porque la Biblia dice que el azote es para la espalda ¿de quién? Del necio. Y no es que Dios quiera azotarnos, pero si no estamos dispuestos a obedecer y es necesario ser disciplinados, pues el Señor lo hace, porque la disciplina es una manifestación del amor de Dios. Amén. Deuteronomio 5:29, si lo podemos proyectar, te agradezco. Gracias, dije. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya ¿qué? Bien. Nos va bien siempre cuando estamos dispuestos a ¿qué? A obedecer. ¿Y sabe Dios dónde dijo esto? ¿En dónde lo dijo Dios a su pueblo? ¿Saben dónde lo dijo? En el desierto. Estando ellos en el desierto a través de Moisés, Dios les dijo eso. Si obedecen, te va a ir bien a ti y a tus hijos. Cuarto, otra enseñanza que Dios nos da en el desierto, nos enseña a ser constantes. Y vámonos para Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y lo proyectamos, por favor. La constancia y la paciencia trabajan juntas. La Biblia nos enseña que la carrera con Dios no requiere fuerza, requiere constancia. Por eso dice, el que persevere hasta el fin. ¿Y qué dice el versículo 2? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Versículo siguiente. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? ¿Produce qué? Constancia. Las pruebas te van a enseñar a ser constante. ¿Cuántas veces somos inconstantes? Inconstantes en las cosas de Dios, inconstantes en nuestro compromiso, inconstantes en nuestros pagos, por ejemplo. Si usted es mala paga, usted va a ser probado en sus finanzas. Solamente una persona dijo amén. Si usted es mala paga, usted va a ser probado en sus finanzas, porque usted como cristiano dio la palabra y está representando ¿a quién?
A Dios. ¿A quien usted le debe sabe que usted viene a la iglesia? Yo pregunto, no me conteste, pero haga esa reflexión. ¿A quien usted le debe y le ha quedado mal todo el tiempo sabe que usted viene a la iglesia? ¿Y usted qué opina de eso? Pongámoslo al otro lado. ¿Qué pensaría usted si usted le prestara algo a una persona que es de la iglesia y a esa persona no le pagara o todo el tiempo le estuviera diciendo mentiras o incumpliendo sus compromisos? ¿Usted qué pensaría de la fe de esa persona? Esa es una buena reflexión, ¿o no? Y entonces, a veces tenemos dificultades para cumplir, ¿cierto? A mí a veces me ha pasado. Me pasa a veces que no me alcanza el dinero en un mes. Afortunadamente Dios siempre me provee, porque yo soy fiel diezmador y yo creo que cuando yo diezmo, así no me alcance la plata, el Señor, como dice su palabra, abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre mí provisión hasta que sobre y abunde. Lo que pasa es que hay que creer a Dios y hay que tener fe. Por eso la Biblia dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y el pueblo le dice, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en tus diezmos y en tus ofrendas. Malditos son con doble maldición. Y no le prestamos atención a eso. ¿Por qué? Porque pensamos que si diezmamos el pastor va a cambiar el carro o se van a robar la plata. Y te digo una cosa, el ejercicio es, no te alcanza porque no diezmas. Y hay gente que dice, no diezmo porque no me alcanza. Por eso vives tan arrancado. Si le creyeras a Dios, verías y vivirías en la prosperidad que Dios tiene para ti. Y si aún no lo crees y lo cuestionas todo el tiempo, es porque te falta ser espiritual, porque estás viviendo en el plano natural. Cuando seas más espiritual, lo vas a entender y vas a vivir la prosperidad en plenitud que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Oiga, a feliz término la obra. Pero a feliz término la obra no es lo que emprendo. A feliz término la obra de Dios en mí. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quinto, el desierto de Dios nos purifica. Primera de Pedro 4:1, si lo podemos poner en las pantallas. ¿Qué dice? Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Las pruebas y el sufrimiento nos van a llevar a reflexionar y a decir, yo después de vivir este sufrimiento, yo quisiera no volver a pecar. Amén. ¿O cuántas cosas nos tienen que pasar para que finalmente vivamos una vida en santidad? Sexto, nos enseña a confiar en Dios. Diga el desierto, diga las pruebas, me enseñan a confiar en Dios. Vámonos para Isaías 43, versículo 2, que dice el texto, y leámoslo todos juntos, no me dejen leyendo solo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Es en la experiencia del desierto en donde yo digo, esto es muy duro y es muy doloroso, pero vi la mano de Dios en todo. Y es ahí donde yo aprendo, y como yo les decía hace 15 días, cuando hablamos de un entrenamiento donde Dios quiere sacar lo mejor de nosotros a través de las dificultades, es ahí donde yo aprendo a confiar en Dios y veo la mano de Dios en todo. Séptimo, nos da verdadera libertad.
Y no vamos a leer el Daniel 3:13 al 25, se los voy a recordar. Daniel fue llevado a Babilonia junto con algunos amigos para que sirvieran en el palacio del rey. Daniel tenía unas cualidades y unas características, pero una de las cosas más bonitas que dice el libro de Daniel es que Daniel decidió no contaminarse. Es decir, que Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Es decir, que cada uno de nosotros podríamos decir que somos como Daniel en Babilonia, que vivimos en un mundo y en un sistema contrario a la fe en Dios. Pero como Daniel en Babilonia, nosotros tenemos que decidir vivir conforme a nuestras convicciones sin negociarlas. Amén. Y fue así como Daniel, siendo firme y siguiendo sus propias convicciones conforme a lo que Dios le había enseñado, fue obligado a adorar una imagen del emperador, y él decidió permanecer firme. Y había un edicto para aquel que no obedeciera la orden del rey Nabucodonosor, y era que era echado a un horno con fuego. Y él decidió permanecerse firme y no negociar sus convicciones. Fue echado en el horno de fuego, atado de manos y pies. Pero ¿qué pasó? Sus ataduras fueron rotas, y finalmente el rey Nabucodonosor honró al Dios que Daniel adoraba. Cuando nosotros permanecemos firmes a nuestras convicciones, aún en el sufrimiento, y tenemos la actitud adecuada, ¿saben qué va a pasar? Aquellos que nos persiguieron van a terminar adorando a nuestro Dios, y nosotros vamos a ser no solamente Dios exaltado, sino nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y por último, restablece nuestra comunión con Dios. Oseas 2:13, y lo vamos a leer en las pantallas. Oseas 2:13, ¿qué dice? La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses. ¿Sabe una cosa? Dios es un Dios personal, y Dios te va a llamar siempre a cuentas. Cuando a ti no te gusta dar cuentas, hay algo en tu corazón que no está bien. Porque no hay algo que proteja más la vida de una persona que el hecho de tener que dar cuentas. Es muy peligroso no dar cuentas. Por eso hemos hablado en la iglesia la importancia de tener un compañero de oración, la importancia de buscar consejería, y buscar con la persona que me da consejería, decir, estoy luchando con esto. Que venir a hablar con el pastor, venir a hablar con una persona que en algún momento yo puedo tener feeling, y a quien yo le puedo contar, ore por mí porque estoy viviendo esto y me siento muy mal. O decirle, perder la vergüenza, dejarla a un lado y decir, caí, la embarré, tiré todo por la borda. Es muy diferente dar cuentas a ser pillado. Ser pillado nos lleva a ser juzgado, pero dar cuentas nos lleva a que seamos dignos de la misericordia de Dios. Y no por nosotros, sino por Él. Amén. Oseas 2:13, ¿qué dice? La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, y se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí se iba tras sus amantes. Versículo 14. Por eso ahora voy a seducirla, es decir, a nosotros que somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Voy a seducirla. Me la llevaré ¿a dónde? ¿A dónde? ¿En dónde escuchamos la voz de Dios con ternura, queridos? ¿En dónde? En el desierto, no en la fiesta, no en lugares de placer. ¿Saben dónde? En el desierto,
Dios nos habla con ternura. Versículo 23. Yo la sembraré para mí en la tierra. Escuchen esto. ¿Estaba en dónde? En el desierto. Le habló con ternura y ¿qué dice después? Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío. Y él me dirá, mi Dios. Es allí donde Dios nos habla con ternura y donde nosotros podemos decir, mi Dios. Amén. Quiero que oremos. Y si estás pasando por el desierto del hombre, hoy puedes salir de ese desierto. Pero si estás pasando por el desierto de Dios, yo te invito a que reflexiones en cada uno de estos puntos. Allí donde estás puedas orar y pedir perdón al Señor. Pedir a Dios que Dios tenga misericordia de ti, como la ha tenido de mí. Porque también yo, como ustedes, he pasado por el desierto y he vivido todos los procesos en el desierto. Procesos de queja, procesos de añorar el pasado, procesos de querer volver atrás. Y muchas veces por mi necedad he caminado en el desierto dando vueltas. Sin querer avanzar hacia el lugar de bendición que Dios tiene para mí. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no te equivocas. Porque es la verdad tuya revelada a nuestra vida la que nos da libertad y nos permite vivir en la dirección correcta, vivir y caminar en la dirección correcta. Señor, hoy oro por cada persona que está viviendo su proceso en la iglesia. Te pido, Padre, misericordia. Clamo a ti, mi Dios, para que tengas compasión y des fuerza. Porque tú dices en tu palabra que tú no nos darás y nos permitirás vivir situaciones más allá de las que nosotros podamos resistir. Señor, que no tengamos que ser quebrantados, sino que voluntariamente podamos bajar nuestra cerviz. Porque solamente al humilde tú lo restablecerás. Pero al soberbio cada vez será más quebrantado, Señor. Perdónanos, hoy reconocemos nuestra soberbia delante de ti. Y no queremos seguir dando vueltas en el desierto. Queremos cruzar el río para tomar la tierra prometida, lugar de bendición, de obediencia y de prosperidad, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Y gracias por las pruebas, por las dificultades y por los desiertos que son tan necesarios y en donde podemos dar testimonio de que hemos podido crecer y conocerte, Señor. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.